Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem Erev Shabbat, vamos a estudiar la página 81 del Tratado de Yevamot, en el octavo capítulo. Comenzamos en la Mishnah, que está en la octava fila, séptima fila. 2, 3, 4, 5, 6, séptima fila, principio de la octava fila. Dice así, Saris, Hama, es decir, una persona que es estéril, Hama, es decir, de nacimiento. Y además, Cohen es Cohen. Shenazat Bat Israel se casó con una mujer, Bat Israel. ¿Qué pasa normalmente? Cuando un Cohen se casa con una mujer que no es Cohenet, esa mujer tiene permitido comer terumá. Dice, Mahilá bitrumá. Le puede dar de comer terumá a esta mujer. Pero el Saris, ¿sí? Adam Cohen, Sheasur la boba kahal, Shenazat Bat Israel beisur. Pero un Cohen que tiene prohibido casarse dentro del pueblo de Israel, no puede. Es decir, el Saris Hamá, el que fue Saris de manera natural, de nacimiento, Mina Shamaim, como dijimos, él sí va a poder dar de comer. ¿Por qué? Porque no se le llama Petzua de acá, ni Hrut de Shofha. Pero si es un Cohen que se hizo Saris por medio del hombre, entonces él no le va a poder dar de comer teruma a la mujer. Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Yossi y Rabbi Shimon dicen, andróginos. ¿Qué es un andróginos? Recordamos, es una persona que tiene manifestaciones de los dos sexos, es decir, tiene tanto parte masculina como parte femenina. Y que es Cohen, Shenasabat Israel, se casó con una mujer. Mahilá Bitrumá le puede dar de comer la terumá. ¿Por qué? Porque se lo considera en este caso como hombre. La viuda Omer, la viuda dice tumtum. Tumtum, ¿qué es? Es una persona, ya vimos, que no se sabe si es hombre o mujer porque tiene sus partes tapadas. Shenikra Benimtza Zahar. ¿Qué hicieron? Cogieron y cortaron la parte que estaba tapando sus partes y encontraron que era hombre. Loya Halotz. No puede hacer Halitzá si muere su hermano. Mi Peneshu, que es Saris, porque se lo considera como un Saris. Ahora, volvemos sobre el andróginos. Dice andróginos, que hemos dicho que se considera como un hombre. Por lo tanto, no sé, se puede casar con una mujer. Avalón, Nisa. Pero no se puede casar con una, no se puede casar con un hombre. Es decir, él se puede casar con una mujer, pero un hombre no se puede casar con él. Es decir, el andrógino dijimos es hombre y mujer. Entonces, se lo considera como hombre con el hecho de que puede casarse con una mujer, pero no se lo considera como mujer con el hecho de que un hombre se puede casar con él. La bielías de Omer, andróginos, hayabin alab, sequilá, que zahar. Es decir, no solamente eso, que no se puede casar un hombre con él, sino que si se llegase a casar un hombre con él, son hayabé sequilá, tienen pena de sequilá, de apedreamiento, como una persona que se acuesta con un hombre que se acuesta con otro hombre. Muy bien, nos dice la Gemara sobre la primera ley, es decir, que el seris jamá puede dar de comer terumá a su esposa. Dice, pshita, esto es evidente. ¿Por qué? Porque él tiene permitido casarse dentro del pueblo de Israel, como cualquier otro Cohen que se casa con una Bat Israel. Explica la Gemara y dice, Mau, de tema que es lo que yo podía haber dicho. Molid, Mahil. Eno molid, Sheno molid, Eno Mahil. Ah, yo podía haber pensado que ¿quién es el único que puede dar de comer terumá en su casa? Aquel que puede tener hijos. Porque dice el versículo, Vilid beto hem yochlu. Los que nacieron en su casa, ellos comerán del pan, de su pan, es decir, de la terumá. Entonces sí puede tener hijos, entonces sí puede dar de comer. Si no puede tener hijos, no puede dar de comer. En el Kamash Malan, por eso viene la Mishnah, nos enseña que no es necesario que tenga hijos, sino simplemente que sea Cohen. Ahora, vimos en la Mishnah que dijo Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Omrim, andróginos. Trajimos la ley sobre los andróginos. Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish, Kol ma shamru, shandróginos Cohen, Shenaseisha, todo aquello que dijeron sobre el andróginos, Cohen, que se puede casar con una mujer. Mahilá bitruma, y le da de comer de la teruma, como un Cohen hombre que se casó con una mujer. Es solamente en cuanto a la terumá. Ven Mahilá, bejas de Beshok, pero no le puede dar de comer las partes de los corbanos que le corresponden, el pecho y el muslo del animal.
Rabbi Yohanan Omer, Av Mahila Bechaze Beshok. Incluso esas partes le puede dar de comer. Machloket, Resh Lakish y Rabbi Yohanan. Dice así. Pregunta la Gemara. Ule Resh Lakish, Mai Shena Chaze Beshok. ¿Y por qué Resh Lakish dice que sí puede comer terumá, pero no puede comer Chaze Beshok? El pecho y el muslo. ¿Por qué? Porque esos son de Oraita. Es una ley de la Torá que solamente el Cohen o su esposa pueden comer de ello. Y ahí, puesto que es una ley de Oraita, y este hombre que es andrógino es Safek hombre, Safek mujer, Safek de Oraita, lejumbra. Entonces somos más estrictos. Ahora, terumá, nami de Oraita. Le pregunta la Gemara y dice, pero espera. La terumá también es una mitzvah de Oraita. Dice, ajá, bemaya esquinan. ¿De qué estamos hablando aquí? Bitrumá, bismanas de Rabanán. Es decir, de la terumá en nuestros días, en los cuales no hay Bet Hamikdash, donde la terumá es un din de Rabanán. Viene la Gemara y dice, Abal, bisman Bet Hamikdash Kayam, Mailo. Dice, pero espera. Entonces, que en el tiempo en la época en la que había Bet Hamikdash, que la terumá, según me está diciendo, era de Oraita, ¿qué? ¿Cuál sería la ley para la esposa de un andróginos Cohen? ¿Que no puede comer de la terumá? Adetane, pero si enseñó Resh Lakish en sus palabras, Emma Jirá Bejaze Beshok, Liflog Velit Nebedide, es decir, que no puede comer del Jazé y del Shok, es decir, que está diferenciando entre el Jazé y el Shok, que no puede comer, y la terumá que sí puede comer. Esta mujer, dice, de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando? Bitrumá, que es de Rabanán, el bitrumá de Oraita, pero si la terumá fuese de Oraita, ahí no podría comer. Responde la Gemara y dice, Ginami que amar. Así también podemos decir que Sheu Mahilá bitrumá bismanazé, de Rabanán. Ven Mahilá bismanazé, bisman jazé beshok. Es decir, cuando nos dijo que él puede darle de comer a su esposa, andróginos, es que le puede dar de comer terumá en nuestros días. ¿Por qué? Porque tiene una ley de Rabanán la terumá. Pero no le puede dar de comer el Hazé y el Shok cuando existía el Bet Hamikdash, y ni siquiera la terumá. Vafilu bitrumá shel perot veyerakot shechiyuam rak de Rabanán. Ni siquiera la terumá que en ese momento era de Rabanán, incluso cuando había Bet Hamikdash, ni siquiera la terumá de Rabanán. Dilmanate leojla bitrumá, ¿por qué? Porque no vaya a ser que venga a comer de la terumá, de los granos y de las uvas y de las aceitunas, que es así que era de Oraita. Es decir, aquí lo que está diferenciando es en la terumá sobre las frutas, que dice que es de Rabanán, y la terumá sobre la cosecha, que es de Oraita. Rabbi Yohanan Amar, Av Mahilá Bejazé Beshok. Rabbi Yohanan dice, también el Jazé y el Shok lo puede comer. Amarle Rabbi Yohanan le Resh Lakish. Le dijo Rabbi Yohanan le Resh Lakish, Misabart, terumá bisman es de Rabanán. ¿Acaso tú has dicho que la terumá de nuestros días es de Rabanán? Y por lo tanto dividiste entre la terumá en este momento y la terumá cuando existía el Bet Hamikdash y el Jazé y el Shok. Amarle le dijo a Resh Lakish, sí, efectivamente. Shani Shone, ¿por qué? Porque yo enseño. Tenemos una veredad que nos enseña acerca de las mezclas de alimentos. Nosotros sabemos que cuando hay una mezcla de cosas permitidas con cosas prohibidas, existe una relación de 1:60. Normalmente, las cosas que se mezclan una parte sobre 60, si lo prohibido es una parte y lo permitido son 60 partes, entonces no pasa nada, se puede comer. Hay algunas cosas que son 1 en 100, la terumá, por ejemplo. Hay cosas que son incluso 1 en 1000 y hay cosas que no se anulan del todo, como por ejemplo el hametz durante Pesaj. Ahora, la discusión es si esta mezcla son de cosas que se venden o que se pueden adquirir de manera general o de manera particular. Si cada cosa es de manera particular, de una en una, entonces ahí no se anulan. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una copa de oro. La copa de oro tiene una importancia de por sí misma. Si una copa de oro se mezcla con una copa de oro de Abodá Zará,
que se utilizó para hacer idolatría. Está totalmente prohibido, hay que destruirlo. Se mezcló esa copa con 1000 copas que no son de Avodah Zará, no se anula y no puedo utilizar ninguna de esas copas. Entonces dice así, Resh Lakish trae, Resh Lakish trae la veraitá, que dice, Igul, es decir, igulé de velá es un tipo de pastel que se hacía con higos redondos, aplastados, se hacía una especie de donut. Igul beigulim, es decir, yo tengo un igul, un pastel de higos de terumá, que se mezcló con otros pasteles de higos que son julin, que no son de terumá. ¿Qué vamos a decir? Ole, es decir, ole que negue la terumá, sheit avera, es decir, que se anula y se puede comer el resto. A pesar de que el igul davar, shebene adam, makpidim alav, mipene hashibuto lemochro beminyan. A pesar de que ese igul, ese pastel, es algo que tiene una importancia por sí mismo. Y con de todas formas, Equilubo, Shetebatel fueron permisivos y permitieron que se anule. Entonces, Amarle le dijo Rabbi Yohanan Resh Lakish, Valo Anishonei, ¿acaso yo no enseño? Hatijabe Hatijot, hola, es decir, que un trozo de carne de Kodashim, por ejemplo, dice aquí Basar Hatat, de un Korban Hatat, que se mezcló con otros trozos de carne que no son de un Korban. Ole también se anula en 100 partes. Entonces continúa Rabbi Yohanan y dice a Rakish, mi sabart, ¿acaso tú pensaste? Kol Shedar Kol y Manot Shaninu. Es decir, que la ley por la cual nosotros somos estrictos en esto es Kol Shedar Kol y Manot Shaninu. Es decir, que todo lo que se suele o que tiene una importancia de manera por sí solo es lo que enseñamos. El Shedar Kol y Manot Shaninu. En Zekar no es así, sino que aquello que suele tener una importancia por sí solo es lo que enseñamos. Bien. Explica la Gemara y dice, Maihi, ¿cuál es ese lugar? Es decir, ¿cuál es ese caso en el cual no existe esta ley de que se anula algo en un número, ¿sí? Sobre lo que están discutiendo Rabbi Yohanan y Resh Lakish? Ditnan, como aquello que se enseñó en una vereta, Misheulo Javiletiltan. Mishayulo, una persona que tiene Javilot, es decir, paquetes, ¿sí? Como unidos así como fardos. Eso es, fardos de tiltán. Es decir, tiltán es un tipo de kitniot, de legumbres. ¿Sí? Shelkilea kerem, o que tiene de kelaim, es decir, de mezclas de prohibidas, de cereales, bien. Yidaleku nitarevu beajerot. ¿Qué pasó? Estos que le quieren, ¿cuál es la ley? Que hay que quemarlos. Ahora, ¿qué pasó? Nitarevu beajerot. Se mezclaron unas con otras. Es decir, el tiltán, ¿sí? Se mezcló con el keren, con los kilaya keren. Repetimos. Mishayulo Javile tiltam shel kilaya keren. Es decir, perdón. Tenemos fardos de tiltán que procede de una mezcla prohibida, es decir, de kilaim. Y esos se mezclaron con otros que no proceden de kilaim. ¿De acuerdo? Ahora sí quedó claro. Kulam yidaleku, todos hay que quemarlos. Libre Rabbi Meir, esas son las palabras de Rabbi Meir. Baja Jamim, los sabios dicen ya alu, dice no, se pueden llegar a anular. Ejad umataim, 1 en 200 partes. Ahora explica la Mishnah el motivo de Rabbi Meir, que no permite que se anulen del todo. Ya Rabbi Meir Omer, Kol Shedar Kol Imanot, un Mekadesh. Es decir, todo aquello que se puede llegar a considerar de manera separada, es decir,
venderse ¿cómo se dice? Al detalle. Hashuv hu veno bebatel. No, es importante y nos anula. Umekadesh, y está prohibido toda mezcla. Entonces, estos fardos de tiltán es algo que se puede llegar a vender de manera separada, entonces no se pueden anular. Los sabios que dicen, no mekadesh, no se quedan, la mezcla no recibe santidad. El ashisha de barim bilbad, sino solamente hay 6 tipos de cosas que no se pueden llegar a anular. Y entonces mekadesh. Aquí va Omer Shiva, aquí dice 7. Veluen, ¿cuáles son? 1. Egozé Pérez, es decir, nueces de Pérez, es un lugar particular. Verrimoné Badán, o granadas del lugar llamado Bedán. Javillot, es decir, toneles muy grandes de vino o de cualquier otro tipo de cosa. Setumot, que están cerrados. Jalifé Teradín, es decir, un tipo de espinacas. Ahora, quinto, Vekolje Kerub, es decir, son los corazones del kerub. El kerub es el repollo. Udela adyevanit, la calabaza griega. Y Rabbi Akiva añade y dice, Af kikarot shel baalabait. Incluso los panes de la persona en particular, no del panadero, que son grandes e importantes. Eso, si se llega a mezclar, no se pueden llegar a anular. Explica la Mishnah y dice, estas cosas que me has mencionado, Haroyim le orla, aquellas que requieren que se haga de ellas orla, sabemos que los frutos del árbol, los 3 primeros años se llama orla y está prohibido consumirlos. Todo aquello que tiene ley de orla, como por ejemplo las nueces, las granadas, que son de las frutas, de los frutos que tienen la prohibición de orla, Arreuyim le orla, es decir, se consideran orla y está prohibido sacarle provecho, ¿sí? Incluso que haya más de una de 200 partes. Es decir, que si yo tengo nueces, que dijimos aquí, egos de Pérez, de orla, que se mezclaron con egos de Pérez que no son de orla, ni siquiera una en 200 se anula. Ahora, y aquellas cosas que son referentes a lequilea kerem, es decir, de esas mezclas de cereales con vid, etc. Como por ejemplo, teradín, las espinacas, o el querub, el repollo, o la calabaza. Kilea kerem, es decir, tampoco se anulan, se los sigue considerando kilea kerem. Rabbi Yohanan Sabar Eche dar Korimanot. Rabbi Yohanan opina, aquello que se puede llegar a separar y a vender al detalle, Shaninu, que enseñamos en las palabras de Rabbi Meir. ¿Qué significa? Que solamente las cosas que siempre se venden al detalle no se anulan. Pero aquí Shabar Kosher al Korimanot, Shaninu, es decir, que todo aquello que se puede llegar a contar es lo que enseñamos, es decir, perdón, She'eno mebatel le da a Rabbi Meir, que es todo. Es decir, Rabbi Yohanan, ¿qué hace? ¿Por qué hay una discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish? Es decir, los dos están de acuerdo en que algo que se puede llegar a contar no se anula. Pero ¿cuál es la diferencia? Rabbi Yohanan dice, todo aquello que se puede llegar a, todo aquello que siempre se vende al detalle, de uno en uno, entonces eso es lo que no se anula. Pero si es algo que a veces se vende al detalle y a veces no, entonces eso a lo mejor se puede llegar a anular. Y Reish Lakish dice no. Es decir, no hay diferencia siempre que se pueda vender al detalle, ya sea que a veces sí, a veces no. Eso no se anula. Ahora, la Gemara explica ahora las palabras de Rabbi Yohanan, que cuando le dijo a Reish Lakish, tú me trajiste la verdad, ¿acaso yo no enseñé que un trozo de carne entre otros trozos de carne se anula? Mai hatija, de Tanya se enseñó una vereitá, hatija shel hatat temea, es decir, un trozo de carne de una ofrenda de hatat impura, que está prohibido comerla, que se mezcló con 100 trozos de carne de otros hataot, y de la misma forma
Vejen, perusá shel lechem apanim temea, un trozo del pan del lechem apanim que esté impuro, shenit areva, que se mezcló con 100 trozos de pan del lechem apanim tehorot, ta'ale, se anulan. La viuda dice, lo ta'ale, no se anula. Aval, pero, hatijá shel hatat tehorá, un trozo de hatat tahor, shenit areva bemea hatijot shel julin tehorot. Aquí es diferente. Es decir, aquí estamos hablando, lo primero que dijimos, es un trozo de hatat tamé que se mezcla con hatat tahor. Pero aquí la viuda dice, no se anula. Pero si es hatat tamé, si es hatat tahor, que se mezcla con julin, es decir, con carne que no es carne de un sacrificio, y que son tehorot, y de la misma manera, pero usad lechem apanim tehorá, un trozo de lechem apanim, que está prohibido por un no cohen, que se mezcla con 100 trozos de panes normales, libre alcohol lo ta'ale. Todo el mundo está de acuerdo que no se anula. Entonces viene la Gemara y dice, katane mihat resha ta'ale. Es decir, justamente, por eso se enseñó en el principio de la Mishnah, de la Bereitá, ¿sí? Con la mezcla del hatat tamé, ahí dijo ta'ale al af, a pesar de que el trozo es una cosa que se suele vender de manera separada, al shegam be isur de oraita, pero también cuando es una prohibición de la Torá, aquello que se vende de manera separada se anula. Y solamente algo que siempre se vende solamente de manera separada no se anula. Es decir, la carne es algo que a veces se vende separado, un trozo, 2 trozos, 3 trozos, o a veces se vende al peso, es decir, en cantidad. Pues eso es lo único que dijo de Oraita, incluso en una prohibición de Oraita se anula. Pero algo que a veces se vende al detalle y a veces no se anula. Y esto es una dificultad según la opinión de Resh Lakish, que dice que todo aquello que se vende de maneras al detalle no se anula nunca. Bien, hasta aquí llega nuestro daf de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, continuaremos desarrollando esta idea. Shabbat Shalom y Mevorach para todos y Bezrat Hashem nos encontramos después de Shabbat Kohen.